¿Alguna vez te has preguntado qué impulsó al joven Matías, heredero de la nobleza Kronqvist, a trascender los límites mortales y abrazar las sombras, antes de convertirse en el señor absoluto de las criaturas de la noche? Hubo un hombre consumido por la ambición, el dolor y secretos ancestrales. En esta inmersión inicial, desvelaremos el misterio que rodea sus primeras decisiones. Manuscritos prohibidos manchados de tinta y sangre, corredores silenciosos donde resonaban susurros de rituales, y la mirada curiosa de un aprendiz de alquimista sediento de respuestas que no encontraba a la luz del día. Trazaremos el contorno de esta figura enigmática, cuyo destino se alineaba con fuerzas más allá de la comprensión humana. Prepárate para escuchar el murmullo de las páginas antiguas, sentir el peso de las tradiciones familiares y experimentar el escalofrío que nace cuando lo sobrenatural comienza a insinuarse. Hoy, el telón se levanta sobre el origen sombrío de un mito, el preludio de un reinado inmortal. La imponente ancestralidad Kronqvist reposaba en salones forrados de tapices donde se dibujaban símbolos alquímicos olvidados y armas de caza meticulosamente conservadas, testigos de generaciones orgullosas tanto de cabalgar a los campos de batalla como de investigar los secretos de la materia. Nacido bajo el signo de una luna oculta por nubes de tormenta, Matías recibió desde temprano el peso de un nombre asociado a hazañas memorables y a tradiciones casi sagradas que combinaban sangre azul con experimentos que desafiaban lo natural. Aún en la cuna, oyó hablar del origen de sus antepasados, nobles escandinavos que arribaron a tierras eslavas siglos atrás, trayendo grimorios de transmutación y relatos de visiones proféticas que surgían como destellos en el silencio de las noches frías. A medida que crecía entre tapices y corredores silenciosos, Matías se sentía atraído por un pequeño gabinete en el piso superior, donde frascos y papeles amarillentos guardaban recetas de pócima, reflexiones sobre la vida después de la muerte y dibujos de símbolos que, a primera vista, parecían trazos inconexos. Siempre que sus padres se ausentaban en ceremonias de cortes distantes, el joven irrumpía en aquel recinto en busca de respuestas a inquietudes que ni siquiera comprendía del todo. Un estremecimiento lo recorría al hojear aquellas páginas gastadas, como si las palabras secretas susurraran misterios directamente a su espíritu. La familia Kronqvist se enorgullecía de ostentar, entre montones de documentos, el llamado manuscrito rubro, un tomo encuadernado en cuero oscuro marcado por salpicaduras de un carmesí intenso. Decían que aquellas páginas contenían instrucciones para abrir portales entre mundos y domar la energía vital, pero ningún pariente osaba estudiar en profundidad su contenido. Matías, sin embargo, sentía que allí reposaba la llave de una comprensión superior, algo que trascendía la mera guerra o la riqueza de territorio. Una noche, al descubrir el mecanismo de un cierre oculto, abrió el grimorio y halló notas que identificaban plantas capaces de retrasar la descomposición, fórmulas para infundir objetos con vitalidad latente e invocaciones para atraer el orbe de la verdad. Cada palabra que pasaba por sus ojos incendiaba su mente con nuevas posibilidades. No era raro ver al joven heredero caminando por las vastas estepas alrededor del castillo, envuelto en un pesado abrigo, estudiando hojas y raíces, experimentando sustancias en pequeños alambiques improvisados. Cuando los criados encontraban vestigios de sus trabajos ocultos bajo el suelo o en las orillas del arroyo que atravesaba las tierras, narraban historias de vapores coloridos ascendiendo en espirales extrañas y de un resplandor etéreo que surgía en los charcos donde él descartaba restos de reactivos. Los miembros de la familia murmuraban que Matías nutría una obsesión imprudente por los escritos de los antiguos maestros, ignorando el peligro de manipular fuerzas que su alma aún no comprendía del todo. Al cumplir 16 años, el joven fue presentado a la nobleza de las regiones vecinas durante un banquete real. Lucía una túnica de terciopelo verde oscuro
y un anillo de sello engastado con el blasón Kronqvist, pero era su mirada profunda e inexplicable la que atraía todas las atenciones. Mientras los oficiales conversaban sobre tratados y alianzas, él preguntaba discretamente a un viejo bibliotecario sobre la datación de los pergaminos guardados en el monasterio cercano. Consultas sobre composiciones químicas y referencias astrológicas sonaban inusuales en medio de juramentos de fidelidad y promesas de apoyo militar. Aún así, su curiosidad era recibida con una mezcla de respeto y recelo, pues decían que Matías poseía, además de talento estratégico, un instinto para percibir lo oculto. Esa misma tarde, su madre le regaló una estatuilla de cristal que, según ella, contenía el aliento de un anciano del clan. La pieza, finamente esculpida en formas geométricas, servía como amuleto protector, pero también como recordatorio de que el poder familiar iba acompañado de obligaciones. Sus manos pequeñas y ágiles comenzaron a estudiar las aristas luminosas bajo el sol poniente, imaginando usos para aquel objeto más allá de la simple preservación simbólica. Más tarde, en su cámara, desmontó cuidadosamente el amuleto, midiendo ángulos y recubriendo cada fragmento con aceites secretos adquiridos a mercaderes que cruzaban el Danubio. Las mujeres de la casa comentaban que Matías, entre sueños y vigilia, murmuraba términos que recordaban nombres arcanos. Un criado relató haber visto sombras proyectadas en las paredes, como si siluetas ancestrales exigieran paso. Aunque nadie tenía pruebas concretas, el clima de inquietud aumentaba cada día. Viejas criadas se negaban a entrar en el gabinete donde el joven procesaba ingredientes, y hasta el párroco local evitaba mencionar bendiciones en esa ala del castillo, temeroso de perturbar fuerzas ocultas. Sin embargo, liberar fragmentos de conocimiento prohibido tenía un alto coste. Perturbaciones en el sueño, visiones de corredores sin fin, y el eco de risas lejanas que señalaban la delgada línea entre la razón y la locura. Matías soportaba el sufrimiento como parte del camino, convencido de que antes de alcanzar dominio sobre la vida y la muerte, debía abrazar el caos inherente a esos secretos. Su rostro, antes suave y juvenil, comenzaba a mostrar rasgos más definidos, marcados por ojeras y expresiones de intensa concentración. Bajo esa aparente soledad arcana, crecía también el respeto velado de los hombres de armas, cuando supieron de su habilidad para estudiar variaciones de metales capaces de perforar armaduras. El maestro herrero del castillo sometió cuchillos y lanzas a pruebas de resistencia con los compuestos sugeridos por el heredero. El resultado: las hojas surgían más flexibles sin perder filo, y los escudos eran más ligeros sin sacrificar durabilidad. Así, quien manipulaba símbolos secretos también comenzaba a influir en las estrategias de guerra, consolidando un prestigio que unía misticismo y rigor táctico. Al finalizar sus primeros 20 años de vida, Matías no era solo el heredero de títulos y tierras, era el guardián de un legado que confundía ciencia y arte de las sombras. Sus andanzas por el monasterio en ruinas se transformaron en expediciones para recolectar tomos ocultos, y sus manos ya dominaban el arte de purificar esencias que hacían latir metal y carne. Aún ignoraba lo que el futuro le reservaba, pero en su pecho latía un anhelo inquebrantable de convertir el legado Kronqvist en algo más allá de historias contadas a media luz. Allí nacía, en el silencio de las bibliotecas arcaicas y en el aire dulce de laboratorios prohibidos, el presagio de un poder que se extendería hasta la eternidad y sumiría al mundo en tinieblas más densas que cualquier noche jamás vista. Desde las primeras luces del alba, el silencio que envolvía la biblioteca ancestral parecía susurrar promesas inconfesables. Matías dedicaba horas a inspeccionar minuciosamente los tomos polvorientos, hojeando pergaminos con inscripciones en latín, manchadas por argumentaciones astrológicas e instrucciones veladas sobre elixires de prolongación vital. Era como si cada página contuviera un fragmento de verdad oculta, pero también un desafío a su cordura,
pues las letras se entrelazaban en símbolos cuyo sentido solo revelaban, mediante una intuición que trascendía la razón común. A veces, se sorprendía asimilando conceptos de filosofía hermética mientras observaba la danza incandescente de velas, cuyo perfume extraño agitaba su mente. A medida que la curiosidad lo consumía, Matías podía pasar días enteros sin percatarse del paso del tiempo, olvidando los límites entre vigilia y sueño. Sentía el peso de las miradas del antiguo cronista, plasmado en una pintura sobre la chimenea, que lo observaba con reproche silencioso. Aún así, se sentía impelido a continuar, convencido de que el conocimiento prohibido podía ofrecer respuestas a los enigmas de la vida y la muerte, al tiempo que le confería una fuerza interior capaz de ampliar su ambición. Una tarde lluviosa, encontró referencias a un códice perdido, traído por un monje itinerante que prometía describir la esencia primordial de la energía vital. El nombre Corpus Aeterna resonó en su mente como un cántico hipnótico, y desde entonces se obsesionó con recuperarlo. Contactó de forma discreta en ferias medievales, intercambiando joyas familiares por mapas fragmentados que señalaban monasterios abandonados más allá de las fronteras conocidas. Cada pista exigía disfraces cuidadosos, viajes con identidades falsas y noches de vigilia en abadías en ruinas, donde su corazón latía con fuerza al escuchar el tintinear de cadenas o al detectar sombras fugitivas que se escabullían por las rendijas de las puertas. Durante esas incursiones, experimentó la embriagadora sensación del peligro. Paso a paso, se acercaba a un poder que pocos se atrevieron a buscar. Los recuerdos de las primeras lecciones de alquimia se mezclaban con la percepción de que, si descubría la fórmula exacta para extraer la fuerza vital de plantas raras, podría prolongar su vida más allá de los límites del cuerpo humano. Recordaba las antiguas enseñanzas sobre la filosofía de Mercurio, que pregonaban la fusión de cuerpos minerales y organismos vivos para trascender las limitaciones de la carne. Bajo el cascarón de su laboratorio improvisado en los sótanos del castillo, Matías experimentaba con extractos de mandrágora, bálsamo de salamandra y polvo de cinabrio, mezclándolos con aceites esenciales recogidos de hierbas cosechadas en noches de luna nueva. No solo el temor a los peligros físicos lo impulsaba, sentía una urgencia interior, como si la propia sangre le susurrara que su destino estaba sellado. En sueños febriles, se veía caminando por corredores humeantes, manos extendidas ante arcas repletas de tesoros, y algo imperioso guiaba sus pasos. Al despertar, muchas veces luchaba por distinguir si la revelación había ocurrido en un vislumbre onírico o en la página de un tratado arcano. Esa ambigüedad alimentaba su fascinación, haciéndolo dudar aún más de las creencias que hasta entonces habían sustentado su formación. Con el tiempo, Matías comenzó a notar las consecuencias de su cercanía a tales secretos. Su cuerpo, antes fuerte y erguido, mostraba temblores sutiles al manipular objetos oxidados, y su aliento se volvía pesado al trabajar con polvos más agresivos. Algunos sirvientes comentaban haber visto un leve brillo púrpura en su iris cuando hablaba con entusiasmo sobre nuevos procesos alquímicos. Poco a poco, su semblante adquiría un aire etéreo, como si habitara dos planos simultáneamente. Aún así, descartaba cualquier señal de debilidad, considerándolo parte del precio a pagar para superar los límites humanos. En uno de sus viajes más arriesgados, Matías llegó a las ruinas de un convento oculto en valles brumosos. Allí, entre columnas derruidas, halló a un viejo monje que había sobrevivido a la peste y se había dedicado años al estudio de plantas venenosas. Con recelo, el ermitaño le enseñó a extraer alcaloides capaces de paralizar el cuerpo sin causar dolor, ingredientes esenciales para experimentos de animación de tejidos. A cambio, Matías le ofreció parte de su oro y uno de sus grimorios menores, sellando una alianza silenciosa que pronto sería fundamental para la siguiente etapa de sus investigaciones. De regreso al castillo,
Se sumergió en profundas reflexiones sobre la moralidad de sus actos. Evocaba, aunque inconscientemente, los sermones que había escuchado acerca del castigo divino y la soberbia de quienes intentan imitar al Creador. Sin embargo, estaba dominado por una convicción inquebrantable. El avance de la sabiduría humana dependía de romper barreras, incluso si el precio era la eterna reprobación. Recordaba las líneas del manuscrito Rubro, que hablaban de despertar el potencial dormido de las almas y unir el polvo terrenal al aliento divino. Metáforas enigmáticas que ahora comprendía con mayor claridad. Mientras los vientos otoñales esparcían hojas encendidas por los alrededores del castillo, Matías se preparaba para combinar en un solo ritual las enseñanzas recogidas a lo largo de años, el trazado de círculos de protección en el suelo, el uso de esencias extraídas de raíces ancestrales y la invocación deliberada de energías primordiales bajo cánticos silenciosos de alabanza. Sabía que aquel momento decidiría si seguiría siendo un erudito polifacético o si ascendería a niveles que pocos mortales habían osado imaginar. Con la respiración contenida y la mirada fija en la llama vacilante, el joven alquimista sintió la experiencia grabarse en su alma como una hoja incandescente. Así concluía un ciclo más en su búsqueda de conocimiento prohibido. Pero mal podía prever que el camino recorrido hasta entonces no sería suficiente. La ambición profunda que se había apoderado de su corazón clamaba por algo aún mayor. La promesa de un poder que no solo se susurrara en manuscritos ocultos, sino que se alzara por su propia mano. Y, sin saberlo, Matías avanzaba hacia un punto de no retorno, donde la frontera entre la luz y las tinieblas se volvería tan tenue que jamás podría retroceder. Poco a poco, Matías dejó de ser el erudito solitario cada vez más inmerso en arcanos, y su fama de mente brillante y astuta en el arte de la guerra comenzó a resonar por los pasillos del Palacio Real. Convocado por su señor feudal para defender territorios fronterizos de invasiones nómadas y hordas mercenarias, el joven heredero despertó la admiración de generales veteranos. Aunque poco inclinado a las campañas y al estruendo de los tambores de guerra, veía en los movimientos de tropas y líneas de asedio un tablero de ajedrez inédito, donde la fuerza bruta se compensaba con cálculo preciso y sorpresa. En su primer encuentro con el alto mando, Matías presentó ideas que desafiaban convenciones forjadas durante generaciones. Propuso marchas rápidas por senderos secundarios, el uso de mensajeros camuflados entre caravanas de mercaderes y emboscadas al anochecer, cuando el cansancio consumía al enemigo. Para algunos oficiales, parecían artimañas demasiado arriesgadas. Para otros, soluciones ingeniosas que aprovechaban el terreno y las variaciones climáticas en favor de los defensores. La determinación de Matías, sin embargo, contagiaba a quienes compartían su gusto por desafíos intelectuales. Cuando el rey aprobó su plan, ganó el apodo de Krongbist el Sabio, aunque muchos creían que se refería solo a su conocimiento de grimorios, sin saber que el nombre empezaba a convertirse en sinónimo de victorias inesperadas. Durante el crudo otoño, las campañas se trasladaron a territorios pantanosos junto al Danubio. La geografía traicionera impedía el avance de caballerías pesadas, pero Matías propuso construir puentes improvisados con durmientes de madera y emplear balsas discretas para trasladar arqueros de una orilla a otra. Al caer la noche, los arqueros se ubicaban en pilares rocosos ocultos por la niebla, mientras la infantería enemiga, confiada en una retaguardia desprotegida, caía en trampas de estacas camufladas bajo el suelo húmedo. Al dar la señal, lanzas y flechas surcaban el aire en arcos curvos, cegando el ímpetu de los invasores y asegurando una victoria relámpago para las tropas del imperio. Ese éxito abrió las puertas para que Matías comandase una legión de élite formada por hombres reclutados en aldeas fronterizas, curtidos en enfrentamientos con lobos y bandidos en los bosques. Él mismo entrenaba a su lado, ajustando botas, probando hojas
y enseñando trucos aprendidos en tratados de guerra orientales. Por la noche, redactaba informes detallados sobre la resistencia de materiales, la disposición de las tropas enemigas y la ubicación de fuentes de agua, usando gráficos rudimentarios pero muy eficaces para quienes dominaban el arte de leer el terreno. Los generales que antes lo miraban con recelo, ahora solicitaban su opinión sobre cada movimiento estratégico. En una campaña particularmente dura, enfrentándose a caballeros con armaduras gruesas y mercenarios curtidos en luchas contra piratas del Mar Negro, Matías concibió tácticas que combinaban explosivos artesanales, fruto de sus experimentos alquímicos, con emboscadas coordinadas. Al notar que ciertos metales reaccionaban violentamente al calor y al aire frío del valle, ordenó preparar pequeños barriles llenos de pólvora casera y fragmentos metálicos. Bajo el manto de la noche, sus escuadrones se situaron en colinas laterales y al dar la señal, lanzaron las bombas improvisadas contra la caravana enemiga. El estruendo resonó durante minutos, sembrando el caos y abriendo brechas que los lanceros entrenados explotaron. Al amanecer, la horda mercenaria se retiraba y el emperador envió sellos de condecoración a Matías, agradeciendo la jugada decisiva y expresando alivio por contar con un genio tan singular. A pesar del creciente prestigio, el joven estratega mantenía un semblante distante. Lo que para muchos era júbilo triunfal, para él representaba oportunidades de estudio. Cómo reaccionaban las espadas al impacto, cómo soportaba el cuerpo el miedo repentino y el estruendo atronador, qué fallos podían corregirse en la construcción de balistas y trabucos artesanales. A veces, desaparecía por días en tiendas de campaña, revisando cálculos o perfeccionando cronómetros rudimentarios para medir intervalos de reacción en el campo de batalla. Los soldados empezaron a llamarlo el Señor del Tiempo, pues su capacidad de anticiparse a los movimientos enemigos creaba la ilusión de que controlaba las horas. Fue en una de esas noches de vigilia que Matías recibió la noticia de la muerte de su padre, víctima de una fiebre repentina en el castillo. El golpe lo atravesó como una hoja helada. Mientras lideraba defensas contra saqueadores, su corazón latía entristecido por la ausencia de quien había sido su remanso de paz en momentos de duda. En un campamento a orillas de un río embravecido, erigió una pequeña cruz junto al lecho paterno, entonó palabras de consuelo y prometió seguir adelante, honrando el legado confiado. La mezcla de dolor personal y deber militar cimentó en Matías una convicción aún más profunda. Los límites humanos podían y debían superarse para perpetuar el honor, el poder y, sobre todo, la libertad. La primavera siguiente, ya renombrado en varias provincias, fue llamado a aconsejar a marqueses y condes sobre la defensa de sus ciudades. Mapas desplegados sobre mesas de roble atestiguaban sus explicaciones sobre fortalezas cónicas, torres de vigía interconectadas por líneas de visión y tácticas de cerco inverso, donde se sacrificaban deliberadamente murallas externas para atraer al enemigo, solo para encerrarlo en un anillo de fuego y acero. Para muchos, aquellas lecciones eran poesía militar, pero para Matías eran simples pasos hacia algo más grandioso, la unión de ciencia, arte y esoterismo, en un saber capaz de moldear el destino de los hombres, y quizá traspasar la barrera mortal que hasta entonces lo separaba de la inmortalidad anhelada. Cuando finalmente se apartó de los campos de batalla para retomar sus estudios en silencio, el legado estratégico que dejó no se limitaba a victorias. Había sembrado un torrente de ideas que erosionaban fronteras y plantaban semillas de una autoridad que trascendía el mando humano. Entre estandartes al viento y blasones de honor, comenzaba a perfilarse la silueta de un hombre capaz de doblegar no solo imperios, sino la propia esencia del poder. Y, a la sombra de ese triunfo, nació el presagio de que Matías Kronqvist caminaba hacia un destino muy por encima de las coronas mortales. Bajo el estandarte del guía celestial, Matías partió hacia las tierras áridas del Levante,
donde la arena se mezclaba con la sangre y las campanas resonaban en lenguas extrañas. La campaña de las cruzadas hervía con fervorosos creyentes y mercenarios de toda Europa, cada uno movido por promesas de gloria, redención u oro. Era un escenario de contrastes. La fe inquebrantable de unos enfrentaba la resistencia sangrienta de otros, mientras el joven estratega, impregnado de su pragmatismo científico, observaba cada maniobra militar como una obra de ingeniería social por descifrar. Entre templos en ruinas y fortalezas cinceladas en acantilados, Matías vislumbraba en las llamas de las antorchas tanto la fragilidad de la convicción humana como la fuerza indómita capaz de mover ejércitos. Fue en una de esas vigilias nocturnas, cuando el desierto guardaba sus secretos más oscuros, que divisó a un caballero de armadura negra, cuya postura austera exudaba disciplina y honor. Se llamaba Leon Belmont, descendiente de una estirpe de cazadores de criaturas nocturnas dedicados a proteger a la humanidad, o al menos al ideal que de ella quedaba en regiones asoladas por el conflicto. Los rumores sobre las proezas de Matías habían recorrido largas millas. De igual modo, las hazañas de la casa Belmont resonaban entre olivos y oasis. Reconociendo en Matías un aliado valioso, Leon le tendió la mano, sellando un pacto que trascendería la camaradería militar. En la inquietud de las madrugadas, mientras acampaban junto a pozos secos, intercambiaron confidencias. Leon, con su mirada firme, relató ritos ocultos de su familia, símbolos bordados en estandartes dedicados ancestralmente a desterrar criaturas de la sombra, desgastados en el combate entre luz y oscuridad. Matías, por su parte, reveló fragmentos del manuscrito rubro, guardándose para exponer solo lo esencial, la alquimia secreta que permitía extraer esencias vitales de plantas y metales. Aunque sus motivaciones diferían, uno guiado por la cruzada sagrada, el otro por la sed de conocimiento, pronto descubrieron un respeto mutuo que unía táctica y determinación. La alianza entre el noble estratega y el caballero cazador se volvió legendaria en las llanuras de Oriente Medio. Durante el asedio a una ciudadela fortificada, Matías propuso un ataque doble. Mientras León lideraba la guardia de élite en una incursión directa por las puertas principales, él conduciría a un grupo selecto de arqueros para escalar las murallas menos vigiladas. La noche anterior, Matías impregnó las flechas con un compuesto inflamable, creado a partir de resina de cedro y crin de caballo, embebida en esencia de mirra. Cuando se encendieron en antorchas improvisadas, las flechas incendiaron vigas internas, provocando pánico en la guarnición. León, con su espada ceremonial, abrió paso a los cruzados, y la ciudad cayó antes del alba. No obstante, la forja de esa alianza no se limitó al campo de batalla. En santuarios abandonados y criptas subterráneas, Matías y León estudiaron juntos inscripciones antiguas que hablaban de bestias aladas y de un señor de las sombras capaz de corromper carne y espíritu. León creía que al unir el acero sagrado de su espada con los elementos arcanos estudiados por Matías, podrían erradicar cualquier criatura profana, ya fuera un ser de sangre fría o un espectro hambriento. Mientras preparaban emboscadas para patrullas enemigas, también probaban glifos de protección grabados en escudos y experimentos de infusión de polvo de cinabrio en hojas, creando armas que destellaban con un brillo escarlata bajo el sol. En una emboscada inesperada en el valle de Montilimar, su convoy fue atacado por mercenarios de etnias diversas, contratados por los opulentos señores del comercio de especias. El cerco era mortal. Las formaciones defensivas se derrumbaban ante la furia de los invasores. Fue allí donde Matías y León presenciaron el cenit de su sincronía. Bajo una lluvia de flechas y afiladas hojas dentadas, Matías lanzó barriles de explosivo rudimentario que él mismo había desarrollado.
abriendo corredores de fuga para los cruzados. León, tomando la delantera, blandió su preciada espada bélica grabada con antiguas runas, liderando la contrarreacción y permitiendo que el convoy se reorganizara. La victoria, aunque costosa, fortaleció el vínculo entre ambos, cimentando una amistad forjada en el fuego y la pólvora. Los meses siguientes estuvieron marcados por un intercambio incesante de conocimientos. Matthias perfeccionó sus fórmulas basándose en las observaciones de León sobre puntos vitales en las armaduras enemigas. León, a su vez, adaptó técnicas ancestrales de caza de criaturas nocturnas a las amenazas presentes en los campos de batalla. Bajo la luz de la luna, mientras caballos fatigados pastaban junto al campamento, trazaban mapas de posibles rituales de destierro, consultaban tratados de demonología y recalculaban fórmulas para mezclar elementos que provocaran explosiones controladas o gases paralizantes. No era raro que las antorchas titilaran, revelando el semblante exhausto de hombres que habían vivido horrores indescriptibles. A pesar de los triunfos, la cruzada cobró su precio. Matthias comenzó a sentir el peso de las vidas segadas, cuestionando la rectitud de una guerra librada en nombre de una fe tan propensa a la violencia. León, al percibir el conflicto interno de su amigo, le recordó las piras sagradas que consumían cuerpos de inocentes en aras de la pureza. «No somos dioses para decidir quién merece vivir», confesó el caballero, acariciando la empuñadura de su espada. Aquel desahogo resonó en el alma de Matthias, mostrando la fragilidad tras el convivir con rituales y armas. Aún así, ambos sabían que su viaje les conducía a un propósito mayor, aunque su naturaleza exacta permaneciera oculta incluso para ellos. Cuando finalmente regresaron a Europa, tras recorrer rutas secretas que cruzaban montañas nevadas y bosques sombríos, llevaban consigo algo más que cicatrices físicas. Albergaban en lo más hondo la semilla de una ambición compartida. La alianza entre el estratega alquimista y el cazador de sombras ya no podría romperse. En las despedidas, León entregó a Matthias una pequeña daga pulida en plata, diciendo que si algún día sus propósitos se desalineaban, aquel artefacto sería símbolo de un lazo inquebrantable y advertencia de que no toda alianza sobrevive al descubrimiento del propio corazón. Con la fe tambaleante y el espíritu inquieto, Matthias volvió al castillo Kronqvist con más preguntas que respuestas, pero con la convicción de que, junto a León Belmont, estaría mejor preparado para enfrentar los velos que separan lo humano de lo divino y lo vivo de lo eterno. El regreso al castillo Kronqvist estuvo marcado por una atmósfera de intranquilidad. Las banderas, antes alzadas con orgullo, ahora pendían silenciosas, como si hasta el tejido sintiera el peso de los conflictos vividos en las cruzadas. Matthias emergió de los frentes de batalla, llevado por las voces de súbditos que lo llamaban héroe, pero en su interior cargaba cicatrices invisibles que se negaban a sanar. Cada rostro abatido, cada aldeano destrozado por la guerra, resonaba en los recovecos de su mente, llevándolo a cuestionar el valor de la causa que defendía. En la capilla familiar, bajo el arponelo dorado que yacía sobre el altar, Matthias se arrodilló en busca de consuelo, pero al alzar la vista hacia las imágenes sagradas, sintió un vacío gélido perforarle el alma. Las hostias consumidas en la última misa le parecían marchitas, carentes de sustancia. Las oraciones resonaban huecas, incapaces de tocar el abismo que crecía en su pecho. En ese instante comprendió que algo en su fe se había roto, no por blasfemia, sino por el terror de haber visto la muerte en sus manifestaciones más crueles. Las noticias llegaron pronto. Elisabetta, su joven esposa, había sucumbido a una misteriosa fiebre mientras él atravesaba desiertos lejanos. La carta, sellada con el escudo Kronqvist, describía sus días de agonía, sus súplicas por alivio y la impotencia de los curanderos locales. Matthias,
Repasó esas líneas durante horas, como si en ellas encontrara un hechizo capaz de revertir lo sucedido, pero no había retorno. La sal de las lágrimas que bañaban el pergamino le quemaba la piel, mientras la percepción de su propia finitud lo aplastaba. El día del funeral, el cielo permaneció cubierto de densas nubes, y un viento cortante apagaba las velas del cementerio con ráfagas inesperadas. Las campanas doblaron en lamento, y el cortejo avanzó en silenciosa procesión hasta el sepulcro ancestral. Un coro de monjas recitó salmos, pero la voz de Matías le sonó distante, como si procediera de otra persona. Alzó el frágil cuerpo de Elisabetta dentro del féretro abierto, aspiró su perfume aún impregnado en las mortajas, y por primera vez no pronunció palabra de fe ni esperanza, solo un susurro de adiós que se perdió en el viento embravecido. En las semanas posteriores, el alma de Matías debatió entre la convicción de su misión y el desespero por la pérdida. Las velas de su estudio ardían sin cesar, proyectando sombras que parecían burlarse de sus investigaciones. Manuscritos que antes ofrecían respuestas al vínculo entre la vida y la muerte se revelaban ahora como meros símbolos sin resonancia con el dolor que lo consumía. Al intentar transcribir un fragmento del manuscrito rubro, vio cómo las letras se desvanecían ante sus ojos, como si la tinta hubiera perdido su esencia. En sueños febriles, veía a Elisabetta inclinada sobre una mesa de piedra, con los ojos vidriosos de odio y tristeza, señalándolo con el dedo acusador. Su rostro, antes tierno y sereno, se transformaba en una máscara de reproche, como si ella, incluso después de la muerte, exigiera explicaciones por el abandono. Al despertar en sudor helado, Matías corría por los pasillos del castillo, buscando el eco de su voz en estancias vacías, hallando solo puertas cerradas y corredores que se alargaban sin fin. El sacerdote local, llamado de urgencia para ofrecer confesión y absolución, encontró a un hombre trastornado. Matías, inclinado ante el sagrario, cuestionaba la voluntad divina con voz ronca, preguntando por qué Dios había permitido tal injusticia. En respuesta, escuchó palabras de consuelo y promesas de que la fe sería su luz en la oscuridad, pero en ese momento, el consuelo paterno le sonó a finas telarañas tendidas sobre un abismo interminable. Nada podría llenar el vacío dejado por el amor perdido. En medio de esa espiral de dolor, comenzaron a ocurrir fenómenos inquietantes en el castillo. En cada altar, las velas se apagaban sin explicación. Las campanas de la torre repicaban solas al caer la noche. Sombras deslizaban por las paredes, asumiendo formas humanas que fruncían semblantes de reproche. En una ocasión, los sirvientes juraron haber visto rastros de sangre brotar de las grietas en la barandilla de la escalera, como si el propio edificio clamara justicia. Algunos criados se negaron a pernoctar en el edificio principal, prefiriendo el cobertizo de los establos, lejos de la campana fúnebre que resonaba entre los muros. Matías, sin embargo, veía en esas manifestaciones algo más que simples caprichos sobrenaturales. Entendía que su alma, partida por el dolor y el remordimiento, se había convertido en un portal entre lo mundano y lo oculto. Recordó las advertencias del manuscrito rubro sobre la deuda de sangre, un precio a pagar cuando se invoca el poder vital sin el debido respeto. Decidido a afrontar las consecuencias de sus actos, se confinó en el subsuelo del castillo, iluminando un único farol a óleo mientras penetraba la noche con entonaciones de antiguos cánticos. Su propósito era claro: buscar la redención por lo que había hecho y averiguar si aún cabía refugio para su fe en medio del caos interior. En las excavaciones del sótano halló inscripciones talladas en la piedra, escritos de antepasados que precedieron su linaje. Las letras formaban un círculo que delimitaba una cámara menor, cuyo techo abovedado guardaba un símbolo parecido al escudo Kronqvist, pero partido por la mitad. En el centro,
Una pequeña piedra roja reposaba sobre un altar de granito, emitiendo un leve brillo pulsante. Al tocarla, Matías sintió una oleada de energía que estremeció cada fibra de su cuerpo. Un recuerdo de todo lo que había perdido y de todo lo que había conquistado, entre el sonido de latidos de un corazón que no era solamente el suyo. Matías cuestionó por última vez la justicia que lo guiaba. Comprendió que para recorrer el camino elegido no bastaba con conocimiento, estrategia o fe. Debía aceptar el abismo en su interior, alimentarlo y quizás transformarlo en pura fuerza. Mientras la piedra roja pulsaba bajo sus dedos helados, supo que no había retorno para el hombre que confesó sus pecados en las tinieblas del sótano. El sacudimiento de su creencia había sido profundo, pero también el catalizador que lo acercaría al poder que siempre buscó. Un poder nacido del dolor, forjado por la pérdida y consolidado en la duda. Y así, en la fría soledad de aquel templo subterráneo, Matías dio el primer paso consciente hacia el abrazo de las sombras, dejando atrás lo que quedaba de su fe y de su esperanza mortales, listo para trascender todo aquello que amaba y temía. El encuentro de Matías y Elisabetta pareció escrito en las estrellas desde la primera mirada. Ella era hija de un vizconde amigo de la familia Kronqvist, con cabellos del color del trigo maduro y una sonrisa capaz de iluminar salones sombríos. Cuando se conocieron en el baile de otoño, entre antorchas que gimoteaban al viento, él sintió el calor de una promesa que ignoraba las sombras que lo acechaban. Sus conversaciones abarcaban literatura antigua, reflexiones sobre la inmortalidad y tímidas risas que quebraban el aura austera del futuro señor de las tinieblas. Elisabetta se distinguía por su empatía. Escuchaba al joven heredero hablar de fórmulas alquímicas e intervenciones militares sin juzgarlo. Al contrario, acogía sus inquietudes como quien recoge una llama a punto de extinguirse. Bajo la luz vacilante de los candelabros, trazaba dibujos de flores en los pergaminos que Matías le mostraba, y su mirada, suave pero resuelta, despertaba en él el deseo de proteger no solo reinos, sino también esa vida frágil y pura. Era como si su presencia unificara los fragmentos desgarrados de su propia alma, devolviéndole la esperanza de un amor capaz de trascender el conocimiento prohibido. La boda se celebró con pompa y solemnidad, solemnes predicaciones, himnos entonados por voces femeninas y nobles ataviados con terciopelos rojos y azules. Matías, enfundado en un manto oscuro decorado con discretas runas, aguardaba a Elisabetta en el altar improvisado en los jardines del castillo, iluminados por antorchas. Cuando ella apareció, vestida con lino blanco bordado en hilos de plata, su corazón se estremeció, y durante la ceremonia sus pensamientos danzaron entre promesas de lealtad y recelos secretos sobre el precio que pagaría al unir su destino al de ella. Aún así, al intercambiar anillos engastados en rubíes, creyó que un amor tan puro podría contrarrestar las tinieblas que lo llamaban. En los meses siguientes, Elisabetta se convirtió en el refugio de Matías. Esperaba con paciencia las cartas desde el frente, respondiendo con dibujos de jardines imaginarios y poesías sobre la renovación de la vida. Cuando él regresaba, exhausto por los horrores de la guerra y las largas vigilias de investigación, lo encontraba trabajando en huertos de hierbas medicinales que ella cultivaba para ayudar a los curanderos. Verla cosechar hojas de salvia y lavanda, entrelazar ramilletes de romero, le hizo descubrir la utilidad de conocimientos que antes consideraba meros instrumentos de poder. Descubrió la cura junto a la destrucción, la vida junto a la muerte. Cada atardecer, Matías y Elisabetta paseaban por los corredores adornados del castillo, tomados de la mano, conversando sobre instantes sencillos, la brisa primaveral en los viñedos cercanos, el canto de las aves al regresar, el suave crepitar de las llamas en la chimenea. Ella relataba historias de su infancia en salones perfumados, y él describía fragmentos de experimentos alquímicos
Con el delicado cuidado de un poeta, bajo la luna llena, bailaban lentamente en el salón principal, acompañados por las cuerdas del laúd, y parecía que, al menos durante unas horas, la oscuridad interior de Matías se desvanecía en libertad genuina. Fue Elisabetta quien sugirió crear un santuario de almas heridas en el castillo, un lugar donde huérfanos de guerra y campesinos enfermos pudieran recibir alimento, medicinas y consuelo. Matías, conmovido por la piedad que emergía de su amada, organizó suministros, destinó alquimistas para preparar tónicos y convenció a los señores locales de aportar parte de sus rentas para los más necesitados. La iniciativa unió ciencia, fe y compasión de forma inédita en el feudo Kronqvist, y por un breve periodo, el nombre de Matías dejó de inspirar temor para convertirse en símbolo de gratitud y esperanza. Sin embargo, el destino preparó un golpe cruel. Durante una de las epidemias que asolaban las aldeas vecinas, Elisabetta enfermó repentinamente. El mal se manifestó como una sombra traicionera, fiebres altas, delirios que la hacían llamar a Matías con voces perdidas en el viento y pústulas púrpuras brotando en su piel cual flores negras. Los curanderos no hallaban cura, y ni siquiera los procedimientos extraídos de los grimorios del propio heredero bastaron para contener la enfermedad. Matías se entregó por completo al análisis de cada compuesto, probando combinaciones arriesgadas de hierbas y minerales raros. Pasó noches en vela en el laboratorio, mezclando animus vitae y esencias de raíces olvidadas, pero todos sus esfuerzos se disolvían ante el avance implacable de la dolencia. Sin alternativas, recurrió a un pacto ancestral descrito en el manuscrito Rubro, un ritual de intercambio de sangre que podría transferir la esencia vital de una persona a otra, sacrificándose por la amada. La práctica, considerada herejía por la Iglesia, requería inscripciones precisas de círculos de protección, cánticos en lenguas arcanas y una gota de sangre pura del oferente. Elisabetta, consciente del riesgo, aceptó sin vacilar el sacrificio de su esposo, afirmando que su amor era fuerza suficiente para preservarlo, y accedió a someterse al rito bajo un pálido manto lunar, en el templo subterráneo que Matías había preparado con sumo cuidado. En la noche señalada, velas negras rodearon el círculo de piedras talladas con símbolos protectores. Matías, con la espada familiar apoyada en el suelo, hizo un corte suave en el pomo de su empuñadura. Recogió la sangre en un cáliz de plata y, al entonar las palabras prohibidas, ofreció su vitalidad a su amada. Elisabetta bebió el líquido escarlata con determinación, lágrimas de gratitud recorriendo sus mejillas, y por segundos que parecieron eternos, el amor de ambos palpitó con más fuerza que la muerte. Pero el precio del pacto se reveló inmediato e irreversible. Elisabetta, poco a poco, se recuperó de la fiebre, pero su corazón sangraba de culpa al percibir el deterioro de Matías. Él, antes vigoroso, se volvió pálido y frágil como cera al sol. Cada movimiento le costaba un inmenso esfuerzo. Aún así, mantuvo la calma y aseguró que su sacrificio había sido voluntario, un acto de amor supremo. Ella, aterrada y desconsolada, se dedicó a cuidarlo, con la esperanza de devolverle parte de la energía absorbida. Durante meses, Matías sobrevivió entre agudos dolores y visiones arrebatadoras. Sentía su ser dividido entre el amor salvador y el vacío creciente que lo consumía. Elisabetta, al ver al hombre que amaba consumirse, cayó en la desesperación. Decidió una vez más recurrir a la alquimia, mezclando su propia sangre con la de él, recolectando esencias de plantas nocturnas bajo rituales de insomnio y ayuno. Sin embargo, cada intento se disolvía como niebla al viento. Al final, incluso el pacto de amor resultó insuficiente ante las leyes implacables que rigen la vida y la muerte. En un crepúsculo cargado de nubes negras,
Matías exhaló su último suspiro mientras Elisabetta apretaba su mano, susurrando promesas de reencuentro en otras esferas. Su cuerpo se desplomó en el lecho del santuario improvisado, y el eco de sus latidos cesó como el batir de alas de un cuervo. Elisabetta, consumida por el dolor, se arrodilló junto al cadáver y con temblorosas manos limpió su rostro con lágrimas ardientes. En aquel salón enmudecido, musitó el nombre de Matías como quien clama un milagro, pero la magia del pacto, aunque poderosa, no contuvo lo inevitable. Solo le quedó el recuerdo de un amor que trascendió límites mortales y el vacío profundo de quien lo entregó todo. Y aún así, no logró salvar al hombre que había sido su mundo. Así concluye el capítulo de amor, pacto y pérdida. Un amor tan intenso que movió montañas de esoterismo y rompió barreras entre la vida y la muerte, pero que resultó frágil frente al destino implacable. Y mientras Elisabetta cerraba para siempre la puerta del santuario, un lamento distante preanunciaba que el legado de Matías Kronqvist jamás sería olvidado, porque, incluso en la muerte, su nombre quedaría grabado en corazones que ya no encontrarían consuelo. El silencio profundo que se cernía sobre el castillo Kronqvist era el preludio de un cataclismo interior. Tras la pérdida de Elisabetta, Matías se hallaba en una encrucijada donde la razón ya no sostenía sus convicciones. Las sombras en las paredes parecían danzar con vida propia, susurrando sus deseos más íntimos. La ciencia, la fe y el corazón destrozado clamaban por algo más allá de la comprensión humana. Había llegado el momento de cruzar el umbral que separa al estudioso del abismo, aceptar el llamado de las tinieblas y forjar un nuevo pacto, no de amor, sino de poder absoluto. La primera noche de este nuevo ciclo comenzó en su despacho. Libros esparcidos, frascos rotos, velas negras cuyas llamas titilaban con matices púrpuras. Todo indicaba una urgencia concluyente. Matías sabía que para consumar su metamorfosis necesitaría reunir los restos de varios rituales. La esencia vital extraída de Elisabetta, el orbe de la verdad, mencionado en el manuscrito rubro, y fragmentos de huesos de un antepasado venerado como guardián de la familia. Entonces invocó la alianza sellada con el monje ermitaño, convenciéndolo de acudir al castillo bajo la promesa de compartir el secreto del Corpus Aeterna, a cambio de su ayuda en el rito definitivo. En el centro del salón principal se erigieron columnas de hierro fundido formando un círculo. En su interior, Matías trazó un intrincado diagrama con tiza ensangrentada, símbolos de protección e invocación entrelazados, fusionando signos cristianos corrompidos con caracteres herméticos de grimorios. El monje, con la cabeza cubierta por una capucha sencilla, depositó sobre un altar improvisado 3 objetos: la pequeña piedra roja del sótano, ahora pulida hasta brillar como brasa, un cráneo antiguo cuya antigüedad nadie osaba calcular, y un cáliz de plata pura que contenía el último vestigio de sangre de Elisabetta. Mientras recitaba pasajes en latín profano, Matías sintió cada sílaba vibrar en sus entrañas. La barrera entre lo natural y lo sobrenatural se aflojaba bajo el poder del canto. Las velas se apagaron, dando paso a una penumbra viva, donde figuras indistintas emergían de las paredes de piedra. Era como si los antepasados, convocados por sus experimentos, observaran al joven heredero trazar el destino de su propio espíritu. Sus ojos, ahora brillando con reflejos púrpura, se clavaron en el monje, quien le entregó un pequeño frasco de vidrio con un polvo verdoso, cinabrio destilado e infundido con cenizas de manuscritos calcinados. El siguiente paso exigía sacrificio. Matías rompió el cráneo sobre una hoja negra, mezclando los fragmentos óseos con la piedra roja en un cáliz pétreo. Luego añadió el polvo verdoso y vertió la sangre de Elisabetta, formando una pasta que exhalaba vapores acrecientes. Alzando el cáliz, pronunció el juramento solemne de abdicar para siempre
de todo vínculo mortal, que mi carne sea la aurora de un reinado inmortal, que mi alma, ahora libre, gobierne las tinieblas y sus criaturas. Con esas palabras, bebió el líquido turbio, sintiendo un ardor que quemó cada fibra de su cuerpo, consumiendo las últimas briznas de humanidad. El dolor fue inmenso. Gritos resonaron por los corredores, haciendo temblar las antorchas en las plantas superiores. El monje, inmerso en su capucha, murmuró oraciones distorsionadas mientras presenciaba la consumación del pacto. Matías cayó de rodillas, aferrándose al mármol frío, y sintió su sangre latir frenéticamente, un ritmo acelerado que anunciaba la ruptura total entre cuerpo y alma. Cada latido parecía desintegrar viejos miedos y remordimientos, hasta que solo quedó un vacío profundo, listo para ser habitado por algo indescriptiblemente poderoso. Cuando el silencio retornó, Matías se incorporó con porte erguido, pero transformado en pura esencia. Sus rasgos humanos cedieron lugar a una figura altiva, de piel pálida casi translúcida, ojos rubí que reflejaban el fuego interior de la invocación. El profano sermón del monje cesó, y éste se descubrió el rostro, revelando un semblante envejecido, marcado por la misma sed de poder. «Está hecho», susurró, apoyando la mano en el hombro del heredero. «Te has convertido en el arquitecto del nuevo mundo». Aún tambaleante, Matías se dirigió al pretil que daba vista al valle. Ahora envuelto en niebla carmesí, alzó las manos hacia el horizonte y, por primera vez, sintió las cadenas de la muerte soltarse de sus piernas. Cada suspiro era una invitación a comandar legiones nocturnas, cada pensamiento un preludio de gloria y terror. Los guardias retrocedieron al percibir su figura etérea, y un frío antinatural se extendió por los pasillos, abriendo fisuras en la realidad que dejaban vislumbrar criaturas aladas y bestias de formas mutantes. A la madrugada siguiente, el sello que aislaba el castillo se fracturó. Cuervos de alas negras cruzaron las murallas, portando mensajes cifrados de entidades ancestrales. Lobos aullaron bajo la luna pálida. Niños de los poblados vecinos desaparecieron sin rastro, y en los mercados se susurraban rumores de un señor sombrío que resurgía. El nombre de Matías Kronqvist, hasta entonces asociado a la honra y la erudición, empezaba a pronunciarse en plegarias desesperadas como «aquel que vigilaba, ahora manda». Y fue en ese punto de no retorno cuando Matías, en su nueva forma, entró en el salón del trono vacío. Se despidió de los restos de su vida anterior, la alfombra bordada, el escudo ancestral, los retratos familiares, y erigió en su lugar un pedestal de huesos y velas negras, obra de sus propias manos, donde colocó el manuscrito rubro abierto en el capítulo que narraba el ascenso de un señor de las sombras. A su alrededor, una asamblea silenciosa de espectros se alzó como nueva corte. Con voz que resonaba como un lejano trueno, proclamó su decreto inaugural. Yo, Matías, renacido de las llamas del dolor, reclamo este reino ya no sujeto al aliento divino, sino a las leyes de la sangre y la noche. Exijo de mis súbditos devoción eterna y el reconocimiento de que la muerte no es el fin, sino el inicio de un orden inmortal. Así se consumó la transición final. El hombre que estudió alquimia y comandó ejércitos abrazó su naturaleza definitiva, la de señor absoluto de las criaturas de la noche. Matías Kronqvist existía ya solo como un vago recuerdo, destinado a ser venerado y temido por las eras venideras. Y en ese instante nació oficialmente el mito inmortal, el ser que, tras cruzar el abismo interior, se transformó en la leyenda viva conocida por todos como Drácula. En el eco de las antorchas que aún titilan por las galerías del antiguo castillo, la silueta de Drácula se alza imponente, coronada por las llamas de un poder forjado en la traición y el dolor. Matías Kronqvist
ahora consumado señor de las criaturas nocturnas, trascendió el velo de la muerte y reescribió su destino con sangre y alquimia. Su ascensión demuestra que la ambición humana, alimentada por la pérdida y el desespero, puede convocar fuerzas incontrolables, convirtiendo la búsqueda de conocimiento en un legado de sombras. La leyenda de su travesía, del heredero curioso al estratega genial, del amante devoto al ser abisal, revela que cada acto de fe y cada pacto prohibido dejan huellas imborrables en la historia. Hoy, al contemplar los muros en ruinas e imaginar el suspiro helado que recorre sus salones, recordamos que lo desconocido del pasado sigue habitando nuestros miedos modernos. Con cada viento nocturno parece oírse la austera carcajada de un hombre que se negó a aceptar límites mortales. Si la oscuridad que él creó perdura, es porque seguimos fascinados por enigmas que nunca se desvelan por completo. Te invito a reflexionar sobre el precio de la verdad y hasta dónde puede llevarnos el anhelo de inmortalidad. Suscríbete al canal para desvelar nuevos secretos y mantén encendida la llama de la curiosidad. Las respuestas que buscas están en las preguntas que nadie osa formular. Hasta el próximo viaje al prohibido.